arrancar con esta escritura maravillosa que es nuevas de gran gozo. Fíjese que la palabra nuevas, recuerden que en las palabras proféticas siempre estaba anunciando que algo nuevo venía para el mundo, algo nuevo, algo maravilloso. Es más, los evangelios significan buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, si nuevas de gran gozo vienen para nosotros, esto es algo maravilloso porque es el gozo del Señor que viene para nosotros. Es decir, el mundo estaba en tinieblas, la decadencia del hombre venía en picada cada vez peor y no había luz en la tierra. El único pueblo, el pueblo de Israel, que podía haber traído luz, era un pueblo que se mantenía siempre echado para atrás, no hacía las cosas que tenía que hacer y por consiguiente no era un reflejo de la luz de Dios. Sin embargo, era el pueblo de Dios. Ahora el Señor iba a traer unas nuevas de gran gozo para esos mismos judíos, pero especialmente para el mundo entero, en donde nosotros estamos incluidos. Bueno, en Mateo capítulo 1, verso 1, vamos a estar en el libro de Mateo, porque ahí nos habla de esas buenas nuevas. Mire, empieza leyéndose libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Déjenme decirles que cuando dice la palabra libro de las genealogías de Jesucristo, nosotros vemos la Biblia como un solo libro, ¿no es cierto? Porque así nos lo presentan. Se llama Biblia, pero Biblia viene de biblioteca, de biblos. Biblos es la acumulación de muchos libros. Entonces, en realidad, la Biblia es una pequeña biblioteca de lo que Dios trae al mundo en muchos tiempos, épocas y con personas. Hay 66 libros metidos acá, imagínense. Y dentro de Mateo hay una parte del libro de la genealogía de Jesucristo. Vemos cómo esto se va ampliando nuestro conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, en el libro de la genealogía de Jesucristo, y la pregunta es, mire, yo lo que necesito es un Salvador, venga de donde venga. Bueno, al principio así es. Necesitamos un Salvador, venga de donde venga. El problema es que conforme pasa el tiempo, nosotros recibimos a Cristo, somos salvos y después vienen las inquietudes que el mundo mismo nos mete a nosotros o las religiones y a veces no sabemos, no entendemos por qué. Esto nos da la base, la explicación de dónde viene Jesús. No es que Jesús vino en un platillo volador o vino del cielo o lo trajo una cigüeña o aún lo que sí sucedió es que nació de una mujer, pero su genealogía era importante porque en los otros libros anteriores en el Antiguo Testamento estaba profetizado la manera en que Jesús iba a nacer y por medio de cuál familia. ¿Me explico? Ahora aquí, hablando de la genealogía de Jesucristo, empieza desde David, hijo de Abraham. Empieza de abajo para arriba, es decir, de Jesús y se va para atrás en la historia, se salta hasta David y por último termina en Abraham. Y por supuesto, si se quisiera, termina en Adán, como efectivamente en el libro de Lucas aparece de esta manera hasta Adán, hijo de Dios. Pero aquí queda en Abraham. El libro de Mateo fue dedicado específicamente a judíos, porque a ellos había que demostrarles que Jesús era el Cristo. Nosotros queremos un Salvador, amén. Y cuando recibimos a Jesús resulta que era judío, resulta que era el Salvador, resulta que es nuestro Señor, es nuestro hermano, y viene todo el paquetazo que viene con Jesús, que es maravilloso. Pero bueno, ahora estamos en un tiempo de aprender, de crecer en la fe, para que nuestra fe sea una fe sólida, basado en los inmutables verdades de Dios. Así es que vamos a llegar hasta Abraham y empieza así la genealogía, ¿no es cierto? Para que nosotros vayamos viendo. Verso 2, Mateo capítulo 1, Abraham engendró, mire cómo viene desde Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacobo y Jacobo a Judá. Déjeme decirle que los tres primeros se conoce como los patriarcas. ¿Qué es un patriarca? El papá de casa, el primero, el que empezó a construir una dinastía,
el que construyó un hogar, el que construyó una nación. Y este es Abraham. Pero en Abraham van a haber dos naciones. La nación natural por la carne y la nación por la fe de los que creyeron. Al final de cuentas, nosotros tal vez nunca sabremos si fuimos hijos de Abraham o no, si tenemos un poquitito, mucho o nada de judíos. A la final no interesa, porque nosotros entramos a la familia de Dios por medio de la fe y al haber creído se convierte en Abraham, en el padre de la fe, el primero que creyó. Ahí siguen todos los que han creído, que son parte de la iglesia de Cristo, la cual somos nosotros, y ahí entramos nosotros en la familia. ¿Qué le parece? Maravilloso, ¿no es cierto? Pero sigamos viendo, y termina diciendo, después de estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, empieza a Judá. Usted sabe que Jacob tuvo 12 hijos, las famosas 12 tribus de Jacob, y Jacob se cambia el nombre por Israel. Así es que cuando usted lea Jacob, es sinónimo de Israel, que es el nombre del país. Y Judá es uno de los 12, de donde va a venir la genealogía de Jesucristo. Ahora vemos por qué estamos viendo esto, ¿no es cierto? Y de esos 12, uno es el que va. Y de ahí viene, lo dice hijo este, el hijo del otro, viendo quién es la genealogía. Y ese nombre Judá, le suena familiar, de donde viene el nombre judíos. Judá, judaísmo o judíos, porque ellos fueron los que se quedaron, digamos, siendo el grupo que representaba al pueblo de Israel, los judíos. De ahí vienen los famosos israelitas por Jacob y judíos por Judá, el hijo. Y de ahí viene todo. Ahora vamos entendiendo como que se nos va abriendo el panorama y viendo un poco la historia. Y dice, y Judá, y a Judá, y a sus hermanos, obviamente a los 12, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Déjeme decirle que yo le puse en blanco o resaltado que es Judá quien engendra de Tamar. Si usted se va a ir dando cuenta, el nombre de las mujeres no aparece en la genealogía, ¿no? No se contaba a las mujeres en la genealogía. Es decir, de Abraham no se menciona a Sara y de Isaac no se menciona a Raquel y efectivamente a ninguna de ellas, ¿no es cierto? Pero en este caso de Judá se hace notar que es de Tamar, porque hay una historia detrás de Tamar. Y es importante que después en otra prédica yo les voy a hablar de las 5 mujeres que aunque no están en la genealogía, como son las mamás, pasa por ellas la descendencia de Jesucristo, porque hacia eso vamos. Vamos hacia ver de dónde viene Jesús y quiénes son sus papás. Los papás, pero se menciona en este caso que Judá engendró de Tamar. Se le va a ir quedando, no importa, en el futuro vamos a refrescar esta situación. Sigue la genealogía, porque son muchos que han pasado en la historia. Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed. Sigue por los padres, pero se menciona la esposa de uno de ellos, que de Salmón dice de Rahab. Esta es la famosa Rahab, la que había sido ramera, ¿no es cierto? De ella engendra, es decir, el Hijo Jesucristo, su mamá, en tal caso, había sido una prostituta. Y en el otro caso, hay una mujer que se llama Ruth, la que se casa con Booz engendró de Ruth a Obed. Ruth es otra mujer de la historia. ¿Cuántas van hasta ahorita? 2 aquí y una anterior, 3. Muy bien. Oiga, qué buena atención me están poniendo, eso me anima mucho. Y dice, Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Aquí llegamos a la mitad de la genealogía, porque se recuerda que nos dijo Abraham, David y Jesucristo. Ya llegamos a la mitad de la genealogía. Ya llega al famoso rey David. Engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. La mujer de Urías no se sabe el nombre de ella. Siempre fue conocida como la mujer de Urías. Esta es otra historia metida de otra mujer, ¿no es cierto?, en la Biblia. ¿Cuántas mujeres van?
4 en la genealogía que se mencionan. Siempre hubo mujeres, por favor, porque no pudieron haber quedado embarazadas si no era con la mujer, pero no son mencionadas, sino que estas 4. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, este es otro Jacob, por supuesto. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Llegamos hasta el nacimiento de Jesucristo, que viene de José, es el hombre, por donde viene la genealogía, marido de María. La quinta mujer, ¿no es cierto? Que aquí está. Bueno, así es. Así es que llegamos cómo nació Jesucristo. Los judíos eran prolijos, eran muy dedicados a llevar una genealogía. En el mundo de aquella época, nadie se interesaba por la genealogía de dónde venían sus ancestros. Solo los judíos, porque ellos tenían que probar que realmente eran judíos o que realmente, en el caso de Jesús, venía desde Abraham como alguien legítimamente hijo de la familia. No legítimo porque estaban casados o no estaban casados, no, esa legitimidad no. La legitimidad de que son de la carne, que son de la sangre de ellos, ¿sí? En este caso es Jesús, de donde se menciona María. Aquí está nuestra última mujer, por supuesto, María. De ella vamos a hablar un poco hoy, porque obviamente es la protagonista. ¿Cómo se llama el tema que tenemos hoy? El nacimiento de Jesucristo. Una antes a esta. Gracias. Nuevas de gran gozo. Este es nuestro título de hoy, porque vienen a anunciarle las buenas noticias de gran gozo que vienen sobre ellos. Y entonces dice así la escritura. El nacimiento de Jesucristo fue así. Vamos a ver. Qué bonito, ¿no? Que la Biblia nos da títulos. No aparece como un título, pero uno en una lectura puede saber de qué se va a tratar lo que van a decir a continuidad. Por ejemplo, anteriormente vimos genealogía de Jesucristo, ¿no es cierto? Ahora ya pasa a otro título que se llama el nacimiento de Jesucristo. Es tan importante ver los detalles del nacimiento de Jesucristo para que nuestra fe se arraigue, para que tengamos una fe bien cimentada. Fue así, estando desposada María, su madre, con José. Ahí está la pareja última que vimos, María, su madre, con José, antes que se juntasen. Es decir, ya estaba comprometida. La palabra desposada es casada con compromiso. Los judíos no disolvían un compromiso, sino solamente dejaban que el tiempo pasara para que se casara. Hoy en día hay personas que se pueden comprometer a casarse. Debería ser ese compromiso firme, eso se espera, planifican, van comprando cosas, eso pasa, ¿no? ¿A cuánto les pasó eso? Que antes de casarse empezaron a hacer alguito para la casa. 1, 2, 3, 4, ya hay más. Los demás no, venga lo que venga. Bueno, aventureros, pero normalmente ya está el compromiso, ¿sí? Yo tuve con mi esposa María Teresa casi 6 años de compromiso, porque nos comprometimos cuando ella tenía 14 y yo apenas cumplía los 16. ¿Qué tal? Y desde entonces nos comprometimos. María Teresa me dijo, no puedo yo tener un novio si no es para casarme. Y si me voy a casar, necesito el permiso y la autorización de mis padres. Por supuesto. Yo sí valiente, ¿no? Aquí vamos a hablar con los papás. Yo era un muchacho de 16 años, pero me fui a hablar con los papás de María Teresa, los cuales ya estaban advertidos por María Teresa de 14 años que se portaran bien, porque Luis, yo, iba a venir a pedir la mano. Y entonces el papá, que estaba nervioso y su risa nerviosa, estaba nervioso porque alguien llegaba a pedir que ser novio de la hija y se reía, y María Teresa le hacía caras como que dice, no se ría, esto es en serio. Y yo muy serio, porque yo fui serio toda mi juventud. Cuando me hice cristiano ya empecé a sonreír. Entonces yo muy serio, 16 años, y ya le digo y me dice, bueno, está bien, pero ¿y si quieren ser novios? Dice, ¿cuándo piensan casarse?
Yo ya sentía que él quería que me dijera yo dentro de 3 semanas, ¿no es cierto? Y dijimos, no, pues cuando sea posible, pero queremos nosotros tener el permiso de ser novios hasta que nos casemos. Así fue que con permiso de los papás de María Teresa, nosotros fuimos novios oficiales y ni sabe qué, con ella me casé. ¿Qué le parece? ¿No es cierto? Desposada, eso era importante para nosotros que hacíamos un compromiso. Hay mucha gente que rompe compromisos. Por supuesto, el compromiso del matrimonio es mucho más serio, porque es un pacto completo. Pero para un judío, estar desposada o comprometida era que si la mujer se metía con otro, estando comprometida, la mataban apedreada como que fuera una adúltera, como que si estuviera casada y que le hubiera fallado a un marido, la apedreaban y moría apedreada. Es decir, estar desposada ya era compromiso. José y María estaban comprometidos, ¿sí? Por eso dice que así que estaba desposada María, su mujer, con José antes que se juntasen. Por eso es que no se habían juntado, porque no estaban completamente casados, estaban solo comprometidos, pero un compromiso serio. Él tenía que cumplir con esto, ¿sí? Sea yo que había concebido del Espíritu Santo. Ahí está María que ha concebido del Espíritu Santo. Esta parte de la historia la vamos a ampliar después, pero así rapidito, el ángel le anuncia, María, has hallado gracia delante de Dios y como has hallado gracia vas a recibir del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Vas a concebir un hijo y ahora pues María, antes de juntarse con José, estando en virginidad, por eso le llaman la Virgen María, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguien es María acá? ¿Hay algunas Marías? Hay una María, no es dos. Bueno, antes que se juntasen con marido, ustedes eran la Virgen María. Después solo quedó María, ¿no es cierto? Por supuesto es el nombre que tienen, pero solo para decir que antes que se juntasen, antes que se juntasen sugiere que como era mujer, algún rato se iban a juntar. Pero aclara que no se habían juntado. Por eso es que el Espíritu Santo utiliza a María, siendo alguien que está en esa condición, para que quedara claro para ella y el marido y la historia de que había sido concebida del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos bien. José, su marido, ahora hablamos como José, el marido de María, por supuesto. José, su marido, ya se le llama marido, aunque no están casados, se ha consumado el matrimonio. José, su marido, como era justo, qué lindo, ¿no? Encontrar a un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? Porque él oye que María le viene con el cuento. Mi amor, sí, estoy embarazada. ¿Qué? Si no nos hemos juntado, María, no te preocupes, José, es del Espíritu Santo. En este rato, patitas, ¿para qué te quiero? Era de salir corriendo, ¿no es cierto? Pudo haber habido mucha confianza, la gran confianza, pero ser engendrada del Espíritu Santo, por favor, María, ¿no te podías haber inventado otra cosa? ¿Ah? Que no suene tan espiritual que yo te pueda decir qué mala que eres, lo que me haces. Ella le dijo que es del Espíritu Santo. Entonces él, como no le creyó, como no tenía la evidencia, como era justo, quiso dejarla secretamente. Porque si la deja secretamente, siendo casados, marido, desposada, y ella estaba embarazada, la tenían que apedrear. Si él no se hacía responsable de ese niño. ¿Sí entienden el problema? ¿Por qué tenía que dejarla? Porque, pues, obviamente no es mi hijo. Y esta muchacha, tan linda la María, pero, por favor. Mateo 1, 18 al 19, estamos ahí. ¿Y ahora?
Allá, verso 20. Y pensando él en esto, él tenía que pensar, José, cómo la iba a dejar correctamente para que se evitara que el pueblo se fuera contra María y la mataran por estar embarazada. Pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, tan importante es los sueños de Dios. ¿Cuántos han tenido sueños de Dios? 1, 2, 3, 4. ¿Saben qué? Vayan a dormirse hasta que regresen con un sueño de Dios. ¿Cómo es posible que no han tenido sueños de Dios? Ahora no voy a preguntar quién ha tenido pesadillas, no voy a hacer que me asuste. ¿No es cierto? Hay algunos que dicen, no, yo ni sueño. Es decir, no solo duerme como mudo, sino que tampoco sueña. Pero tan importante es pedirle a Dios que le dé sueños, que le hable. Le habla a Dios de muchas maneras. Una de las que habla, que aparece mucho en la Biblia, es que Dios habla por sueños. Aquí está que el ángel del Señor le apareció a Josué en sueños y le dijo, José, hijo de David. El papá anterior a José no era David, pero le está haciendo memoria que él viene de una descendencia en donde hay promesa para que nazca el rey, para que Dios lo use. Le saca hasta allá atrás. Él tal vez ya había dicho, yo no, pues cuántos hijos tuvo David y cuántas familias crecieron, unos se fueron por allá y otro, y yo pues yo soy uno de tantos que ha tenido en la mucha descendencia, porque solo vimos los que son descendientes directos, ¿me explico? Es decir, yo no voy a hablar de los hermanos de mi abuelo y los hijos que tuvo, que son mis primos, y ellos, no. Hablo de mi papá, de mi abuelo, mi papá y mi persona. Así se está aquí. Entonces le hace acuerdo a José, que es hijo de David, y le dice, no temas recibir a María, tu mujer. Ya es su mujer, pero no temas recibirla. Todavía no han tenido relación íntima, no temas recibirla. Ahora, ¿a quién está enfrentando José? La palabra de la mujer, de un ángel de Dios, que le está diciendo lo mismo que le dijo la mujer. Es como para cotejar. Dice la escritura, por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y él tenía como testigo a la misma María, y ahora tiene como testigo a un ángel, ¿no es cierto? Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así es como Dios manda a su Hijo Jesús, pero lo hace nacer normalmente como todo hijo, en el vientre de una mujer, con todo el desarrollo. Gracias a Dios no había esa ley de aborto, ¿no? Si no, dice, no, hasta las 20 semanas todavía puede irse y no hay ningún problema. María, no te preocupes, eso lo arreglamos allá afuera. Hay en aquel tiempo una partera, un brujo, cualquier cosa, un médico. Esto lo solucionamos. Primero, ellos respetaban la vida. Segundo, mire lo que hubiera pasado, ¿no es cierto? Más bien José estaba buscando la manera de dejarla para que no maten a María, pueda nacer su hijo, y él, pues ya se arruinó la vida para José en cuanto a su relación con María. Así es que ese es engendrada el Espíritu Santo. Esto para José fue, qué alivio, ¿no es cierto, José? Y qué bueno. Y entonces, ay María, perdón, ¿no? María, María, ¿me puedes perdonar, no? No te creí, la verdad es que sonaba cuento, pero Dios me habló a mí. Tan importante es que es tener la convicción de que Dios le habla a uno. Yo no creo porque alguien me contó, porque alguien me dijo, yo creo que porque he visto. ¿Ah? Porque he visto. Ya no creo por tus propios dichos, le dijeron a la mujer samaritana, sino porque ahora hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Aleluya. Así es, la relación personal. Y entonces le aclara el Espíritu Santo por medio de este ángel en el sueño, le dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Qué hermoso, ¿no? Yo esperaba que brincaran de alegría. Esta es la nueva noticia de gran gozo. El pueblo estaba en tinieblas. He aquí el pueblo que estaba sentado en tinieblas, dice otra escritura, vio gran luz. Tinieblas, qué horrible haber sido vivir sin Jesús. Mire, cuando yo nací, aunque yo no tenía a Jesús, habían algunos que tenían a Jesús. Esos eran los que alumbraban en aquel tiempo. Cuando yo creí en Jesucristo, cuando usted creyó en Jesús, usted se convierte en esa nueva luz que está en esta tierra. Porque usted tiene ahora la luz de Dios en usted y usted tiene que irradiar esa luz. Usted tiene que dar la luz a otras personas. La luz de Jesucristo, no, yo no alumbro por mí mismo. Yo soy el reflejo de Dios. ¿Puede decir usted también? Yo soy el reflejo de Dios. Aleluya. Diga, yo soy el reflejo de Dios. ¿Usted se lo cree? Y el vecino le cree. Dígale ahora viéndole, yo soy el reflejo de Dios. Con firmeza. Pancho, con firmeza, dígale. Eduardo, con firmeza, soy el reflejo de Dios. Pero no me lo diga a mí, dígaselo a la vecina. Porque usted no vive conmigo. Vaya que no está María Teresa, no le vayan a preguntar. Llamará su nombre Jesús. Por eso es que no hay otro nombre que se nombre sobre la tierra que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Toda lengua toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Porque ese niño que un día nació en el vientre de una madre como un pequeño embrión, ¿es correcto? Se fue desarrollando, pero ese embrión ya era el Hijo de Dios, ¿sí o no? Ya era un niño. Solamente que necesitaba tiempo y espacio para desarrollarse. Estaba en él todas las cualidades con las cuales nació. ¿No es cierto? Tan lindos los bebés, ¿no? Ahora digo eso, cuando era muchacho, decía, los bebés chiquitos. Mi hermana mayor se casó primero, yo era joven, y cuando ella dio a luz, yo la fui a ver al hospital y todo, pero no quería ver al hijo. Me daba ñáñaras, cosa. Así es que un día, que ya agarré fuerza, y mi hermana sentía que yo no había llegado a verle, yo le digo, yo voy a llegar a tu casa, voy a ir a ver a Herbert. Bueno, te espero, me dijo mi hermana. Así es que mi hermana le estaba terminando de limpiar. Talquito se usaba mucho en aquel tiempo, le estaba poniendo sus pañalitos de carita, así. Y yo agarrando valor, y ella tenía una bolita en la mano. Y me dijo, deteneme esto. Y agarré la bolita, y yo viendo al bebé, empecé a jugar con la bolita. Empecé a sentir un olor raro. ¿Qué huele mal? El popó de tu sobrino que tenés en la mano, me dijo. Qué buena desquitada de mi hermana, ¿no? ¿No la felicitan? Yo me lo merecía. ¿Cómo es que el sobrino, a mi primer sobrino, yo no iba a ver porque me daba cosa? Qué mal, ¿no? Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, también nació como aquel niño y habían algunos que quizá no le querían ver. Pero este se iba a convertir en el Salvador. Él salvará a su pueblo. ¿De qué nos va a salvar? ¿De la economía? Tal vez también. ¿De qué nos va a salvar? ¿De una inundación? ¿De un terremoto? Tal vez también. Pero lo más importante, ¿de qué? Sí, porque el pecado provoca muerte. Aquí nos pone la raíz, no el efecto.
El efecto resultante va a ser la muerte. La raíz de la razón por la cual vamos a morir sin Dios y sin esperanza en este mundo es por no tener un salvador, alguien que nos salvara. Estábamos destinados a la paila, pero este es el salvador a su pueblo que viene a salvarlos ¿de qué? Del problema, de la raíz del problema. Hay muchas personas que no atacan la raíz, atacan los efectos, las consecuencias. Había una persona que tenía mucho dolor de cabeza. Empezó con cosas suavitas, suavitas, hasta que el dolor de cabeza más fuerte, y había que ponerle hasta inyecciones. Pero nunca le vieron que la raíz era un cáncer. Pero ¿qué pasa cuando se estudia a la persona y se le ve la raíz? Oiga, nosotros no necesitamos estudio para saber que nuestro mayor problema es el pecado. Lo que aquí nos dice clarito, miren, saquen ese cáncer que los va a matar. Es el pecado que los va a llevar a la paila. Pero aquí está un niño que es nacido, que está siendo puesto en el vientre de una mujer, engendrado por Dios mismo. Ella solamente va a ser el instrumento, ¿sí? Porque está con marido, pero no se han juntado. Le puede dar Dios un hogar a ese niño para que crezca con un papá y una mamá, ¿sí? Pero ese niño va a ser el que va a salvar al pueblo entero de sus pecados. ¿Importante o no? Y cuando llama al pueblo, ahora agréguelo para el mundo entero. Nos puede salvar los que crean en él. Lo deja a la fe, lo deja para los que quieran, para los que lo quieran hacer. El deseo de corazón es que todos se salven y nadie se pierde, sino que todos procedan al arrepentimiento, de donde viene la posibilidad de que entonces, viendo un corazón arrepentido y creyendo en la obra que Jesús hizo en la cruz, nosotros recibamos por medio de la fe el perdón de pecados, y la sangre del Hijo Jesucristo, que después iba a ser colgado en la cruz, nos iba a limpiar de todo pecado. E íbamos a renacer para ya no tener que ir a la paila, para nacer de nuevo, aún siendo viejos o siendo la edad que sea, volver a nacer para tener la oportunidad de ir al cielo, y ya que el pecado no se enseñoree de mí, sino que yo tenga poder y autoridad con Dios, con Cristo, sobre el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. José estaba maravillado. Qué visita más hermosa de ese ángel a José. Aquí tiene José una experiencia propia con Dios, con el ángel. Una visión de no rechazar a su mujer, pero ante todo un propósito de crear ese hijo para que el hijo haga su propósito en la vida. Todos nosotros tenemos un propósito en esta vida. Y a veces solo pensamos en el hijo y no pensamos en nosotros. También yo tengo un propósito. Yo, cuando recibo a Jesús y nazco, también soy ese enviado, esa luz que está en este mundo, y tengo un propósito. Y también por eso yo predico a otros, para que también tengan un propósito. Yo le he predicado a miles de miles, y miles se han convertido a Jesucristo. Hemos dejado luz para que alumbren en todos lados. Y satisfacción más grande es cuando me encuentro a uno de esos que recibieron la palabra por mi boca, que hoy predican el evangelio y que son pastores o papás o padres de familia, y que están creando a sus hijos en el temor de Dios. Usted tiene que pensar qué legado va a dejar, como el legado que hoy está recibiendo José y María. José y María recibieron regalos. José y María tuvieron una casa. José se hizo carpintero, y José dejó su profesión para sus hijos y la carpintería. Dejó algo, pero lo más importante es que estaba dejando al Hijo de Dios para salvar al mundo. Lo más importante es que, aparte de lo que podamos darle a nuestros hijos, nos aseguremos
que tienen la vida eterna. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. ¿Están de acuerdo los de la reunión de martes? Mire pues. Aleluya. 22. Todo esto aconteció. ¿Sí? ¿Por qué acontecen las cosas? Para que se cumpla lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ahí es donde entra uno de los libros o algunos de los libros del Antiguo Testamento, donde los profetas, años atrás, cientos de años atrás, anunciaron esta venida del Hijo de Dios. Les dijeron a los pueblos, no tengan temor, algún día va a venir el Salvador, va a venir alguien a salvarles. De la descendencia de Isaí, de la descendencia de David, van a ser un Salvador. Por eso le digo José, hijo de David, para que sepa que es porque es por la descendencia. No hubiese ocurrido si no fuera la descendencia, porque Dios tiene que dejar una historia, un documento que sea legal, para que el diablo se le muestre este documento legal y se clave en la cruz y el diablo no tenga opción más que soltar a aquellos que tenía prisioneros. Y ahora estos sueltos y son libres para servir a Dios con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo, de la iglesia, amén, de la comunión, de la palabra de Dios, de todas estas cosas tan hermosas que nos ha dejado el Señor. ¿Qué dijo el profeta cuando dijo? Esto estaba anunciado. He aquí una virgen, no dice el nombre porque no está diciendo, no es relevante en este caso, pero sí que la relevancia, obviamente iba a ser mujer, ¿no es cierto? Pero voy a ser una virgen, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, lo que el ángel le estaba diciendo a José, que traducido es Dios con vosotros. Anunciado de antes. Entonces José y María ya tienen tres elementos. Por boca de dos o tres conste toda palabra. Esta es la parte legal. El abogado para la parte legal necesita tener elementos de juicio para poder defender o acusar, que sean sólidos. María tuvo la experiencia y está embarazada. José escuchó al ángel y ahora José puede ir al Antiguo Testamento, darle vuelta a su Biblia, a los pergaminos de aquel tiempo, ir y encontrar la cita donde dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que al final traducido es Dios con nosotros. Y cuando él ve esa escritura, no solamente tiene dos testigos, tiene un tercero, un documento legal como prueba. La voz de una mujer que está embarazada y la experiencia de un hombre con un ángel. ¿Es sólido el nacimiento de Jesucristo como hijo de Dios? ¿Es sólida las bases en las cuales nosotros hemos llegado a creer? Sí, yo creí y la verdad, a mí, hermano, no me importaba. Yo estaba tan necesitado que Jesús me dijo, yo te salvo y yo me agarré de él. Yo no cuestioné, yo dije, a ver, ¿quién eres tú? Para ver si me puedes salvar. Yo estaba tan frito, ya olía a azufre, no sé cuántos, ya olían a azufre o a descompuesto. Ay, ustedes no, tan lindos que eran. Pero yo cuando escuché a un Salvador y un Señor y salvar mi vida, yo me agarré de Jesús. Después he ido aprendiendo quién es ese Salvador. ¿Por qué tiene todo el derecho? ¿Por qué legalmente el diablo no me puede venir con sus mentiras a decirme mentiras? Tú solo creíste. ¿Cómo que solo creíste? Yo creí y ahora le digo, creí en este Jesús porque él es esto y esto. Y las mentiras de amigos que no tratan de hacernos daño, porque los amigos no tratan de hacernos daño, uno que otro, que no le debía llamar amigos entonces, ¿verdad? Pero bueno, pero que inconscientemente nos quieren arrastrar a una mentira. ¿Mm? Ahora nosotros tenemos que decirles, no, no es así. Jesucristo, nosotros le hablamos de la verdad para que ellos también crean en el Señor. ¿Estamos bien hasta aquí? Y despertando José del sueño. Bueno, fue una experiencia maravillosa. Hay sueños que uno no quiere despertar de ellos, ¿no es cierto?
que son maravillosos, un encuentro con el Señor. Yo he tenido varios sueños con el Señor y he despertado con cierto éxtasis, con cierto sentir, con cierto movimiento en mi cuerpo que no puedo parar, con ciertas ganas de buscar, de cantar, de alabar al Señor. Despertó José del sueño. ¿Y qué hizo? Lo que le dio la gana. No, yo sigo. No, a mí me van a ver mal los muchachos del barrio si yo me quedo con María. ¿Ah? ¿Pudo haber pensado eso? ¿Qué va a pensar usted o qué va a hacer cuando tiene un encuentro con Cristo? ¿Le va a pesar más lo que dice la familia, los demás, el tío, la abuela, la mamá, el papá, el nieto, el jefe, lo que a usted le dé la gana? El mundo entero lo puede criticar, pero si usted está seguro y sólido, va a ser como hizo él, como hizo el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero, aunque si una mujer está embarazada, puede tener relaciones sexuales con el marido, aún avanzado el embarazo, con ciertos cuidados, como es obvio, ¿no es cierto? Puede tener una relación sexual, pero no la conoció, no tuvo intimidad con ella hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Veamos esta parte que es tan importante. Tenemos que sacar de nuestra mente conceptos preconcebidos que nos inculcan la cultura o la religión. No la conoció. Conocer en la Biblia se refiere a tener intimidad sexual. ¿Sí? Eso es conocer, porque se están llegando a conocer. Y dice, no la conoció, sino que hasta que dio a luz el primogénito. Cuando se dice primogénito, ¿qué quiere decir? El primero. No, si hubiera sido solo uno, ¿qué es cómo le hubieran puesto? El unigénito. ¿Sí? El unigénito hijo del Padre, Jesús, le ha dado a conocer. Dios no tuvo hijos antes, porque ahora nosotros somos hijos de él, pero antes era el unigénito, era Jesús. Pero este es el primogénito, el primero. ¿Alguno tiene un hijo primogénito? ¿Y alguien solo tiene uno que le puede llamar y unigénito? ¡Qué belleza! Génesis 1 es la unigénita. Pero hay algunos que tienen más de uno. Entonces, el primero, ¿cómo se llama? Primogénito. ¿Sí, sí agarramos la cosa? Eso habla de que María y José tuvieron intimidad. Ay, pero ¿por qué dice esto? ¿Acaso estoy diciendo una aberración? ¿Es la vida sexual de una pareja pecado? Si alguien lo está viendo como pecado, ay, pobrecitos, se están casando y están pecando cada vez que se acuestan. ¿Con qué razón no pueden disfrutar completamente de la vida conyugal? Porque el que se casa tiene una vida conyugal en libertad. Para eso Dios la dio. Y puede concebir los hijos. Y por eso es que José y María tuvieron vida conyugal y después vinieron los hijos, los hermanos de Jesús, posteriormente a Jesús. Hijos de la pareja. Pero el primero se llamó Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están trayendo luz a sus vidas? Mire, cuando la palabra de Dios viene con su verdad, se desmoronan las mentiras y se caen una a una, y uno cómo siente el alivio del peso de no vivir en la ignorancia o en la cultura o en así aprendí, así me dijeron, así enseñé, sin preguntarles las razones ni el por qué y para qué. Pero aquí tenemos todo esto sacado de la Biblia en el libro de Mateo que estamos viendo para que usted vaya a su casa y lo revise. Le puso por nombre Jesús. Y así fue como aquel niño llegó al hogar de ellos y qué felicidad. José, con qué temor, ¿no es cierto?, pudo haber criado al hijo como hijo propio porque estaba en el seno de su hogar, pero él sabía que este era el hijo de Dios y haberlo criado y desarrollado y cuidado, amamantado la madre, darle los alimentos, cuidados.
¿Cuántos recuerdan haber criado a un hijo? Qué bendición, ¿no? Bueno, con María Teresa creamos a 4 y seguiditos. Así es que nosotros sí tenemos que estar listos. Para cualquier cosa que hacíamos, lo hacíamos todo por docena. ¿Mm? Había que ir al mercado a hacer las compras para que abundara. Qué cosa más hermosa. Esa es la vida que da un hijo a un hogar. Bueno, déjenme decirles que yo voy a continuar hablándoles de estas nuevas de gran gozo. Porque hasta ahorita es un bebé. Algunos adoran a un niño. ¿Cuántos saben que algunos adoran a un niño? De Atocha. El niño Jesús, el que ahora ponen en los pesebres, un bebecito de plástico, de madera, que no crece, porque es plástico y madera. Pero este bebé que creció, les voy a hablar de las cualidades que trae intrínsecas ese niño, porque es el Hijo de Dios. Amén. Y van a ver ustedes lo maravilloso que es tener que ese hijo, gracias a Dios, no se quedó chiquito, sino que creció. Déjenme darles un abreboca de lo que va a ser la próxima semana. Próxima semana, yo les voy a empezar a hablar, ahora ya no de Mateo, sino que me voy a dar al libro de San Lucas. San Lucas capítulo 1 dice así empieza el libro. Ahora voy a otro libro. En el orden que aparece en el Nuevo Testamento, hay libros del Antiguo Testamento y libros del Nuevo. Mateo fue el primer libro del Nuevo. Ahora me voy a ir a Lucas, que es el tercer libro que habla de, no todos hablan del nacimiento de Jesús, pero Mateo lo dijo así y ahora Lucas empieza diciendo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas. Por supuesto, la Biblia no cayó del cielo. ¡Pum! Aquí está la Biblia. La Biblia la hicieron hombres, inspirados por el Espíritu Santo, en diferentes tiempos, épocas. Algo espectacular. Y cómo Dios ha permitido, por medio de los hombres que fueron fieles, mantener la fidelidad y ante todo la coherencia y la conexión entre el libro y libro. Ahora, los 4 evangelios que aparecen al principio, los 4 narran la historia de Jesucristo en la tierra. Lucas dice de esta manera, estoy poniendo las cosas que han sido ciertísimas, tal como las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron, ¿qué? Ministros de la palabra. Es decir, Lucas era un historiador, es un médico. Y como médico, era de los más estudiados de aquella época, capaces de realizar un estudio, así como estudiaba la medicina, podía estudiar la historia y desarrollar un lenguaje. Pero él dice, no voy a poner lo que a mí se me ocurra. Inspirado por el Espíritu Santo, va a buscar y a poner los actores de aquella época. Conocía a las personas que vivieron con Jesús, que vieron de primera mano las cosas, que vieron con sus ojos, que estuvieron con Jesús y que fueron ministros de la palabra. Él se va a abocar a esta clase de personas para decirnos cómo fue el nacimiento de Jesucristo y no solo su nacimiento. Lucas se va hasta la muerte y resurrección de Jesucristo, como Mateo también. Sigue diciendo él, me ha parecido también a mí, sabiendo que hay otros historiadores, Juan, Marcos, que es otro nombre, Juan uno, Marcos otro, Mateo otro, y ahora él, me ha parecido también a mí, dijo él, después de haber, ¿qué? Investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. No que por encimita, desde su origen. Dice, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo. Le está escribiendo a este excelentísimo Teófilo. De esta palabra Teófilo se derivan algunos comentarios. Algunos piensan que es una persona. Bueno, tenía que ser una persona tan importante. Después de conocer a Cristo, todos eran importantes, ¿sí o no? Dejaron de tener importancia
los supuestos importantes. ¿Me explico? Aquí cuando dice, oh excelentísimo Teófilo, Teófilo es una palabra compuesta como muchos nombres. Teos, ¿qué significa? Dios. Teología, estudio de Dios. Teo significa Dios. Y filo viene del amor filial. Filo es amigo. Dice amigo de Dios. Teófilo es un amigo de Dios. En realidad, excelentísimo Teófilo es porque ya está poniendo en alto el que alguien sea un amigo de Dios. Cuando nosotros nos reconciliamos con Cristo, con Dios por medio de Cristo, nos hacemos en amigos de Dios. Amén. Es decir, esta carta está dirigido a todo amigo de Dios. Oh, excelentísimo Teófilo. ¿Hay algún amigo de Dios acá? Ah, ya, 8, 10, bien, ha mejorado el grupo, ¿no? Oh, excelentísimo Teófilo. A ti está dirigida esta carta, para que conozcas bien cuál es el propósito de él, que tú y yo conozcamos bien. Bien sabemos las artimañas del diablo, que tarde o temprano va a meter su pata, su cuchara, lo que no debe, para ver cómo nos tuerce a nosotros. Pero si nosotros estamos sabidos, conozcamos bien la verdad. Esta es la verdad. Por eso yo les recomiendo siempre, lean la Biblia. Porque yo les predico de la Biblia directo. Pero ustedes pueden ir a sus casas en las Biblias y leer todo para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Has sido tú instruido en algo por alguien? Anda y verifica que lo que te instruyeron es de Dios. Amén. ¿Cuántos están felices hoy? ¿Cuántos se quieren poner de pie y orar? Pónganse de pie. Oremos. Padre, gracias por estas noticias de gran gozo. Señor, cómo tú actuaste con tanto cuidado, con tanta delicadeza y nos dejaste a nosotros, tus hijos, Señor, un camino, una brecha, para que nosotros, Padre, caminemos ese camino con la verdad. Y que el enemigo con sus mentiras y sus engaños no venga a separarnos del amor de Cristo, el cual lo hemos recibido. Gracias porque también Jesucristo nació en mi corazón. Y un día me hizo renacer a mí en una esperanza viva. Y hoy con Cristo Jesús en mí, con el Espíritu Santo y con Dios a mi favor y con tu palabra, con la iglesia, con la comunión, yo camino, Señor, siendo esa luz también que trajiste a este mundo. Gracias, Señor, porque este mundo necesita ser salvo y necesita un Salvador y tú lo eres. Y por medio, Señor, tuyo, nosotros vamos a caminar llevando tu palabra a toda persona. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Amén.